Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí para presentaros una nueva entrega de la colección Cuentos de Vida. En esta colección tenéis relatos, tenéis cuentos de escritores como por ejemplo Rudyard Kipling. Y el último que subí fue de un escritor austriaco, Arthur Schnitzler, y el título es El Hijo. Aquí en la descripción del vídeo os dejaré diferentes enlaces a esta colección. Tener siempre presente la descripción de todos los vídeos que subo, porque siempre ahí puedo dejar algún enlace interesante para que después de escuchar al que le apetezca, que siga escuchando cuentecitos. Bien, ¿y hoy qué os traigo? Hoy os traigo otro cuento del escritor austríaco Arthur Schnitzler. En este caso, el cuento se titula La predicción. Y bien, bueno, antes de explicaros un poquito el cuento, os dejo aquí mis marcas y otra en la rodilla, porque sí, ya me he pegado el primer piñazo, como se dice vulgarmente, con mi patinete nuevo. El otro día os hice un directo aquí en el pueblo donde estoy, que a muchos os gustó. Os di un paseíto por la naturaleza, vimos el pueblo, estuvimos hablando de diferentes temas y bueno, os lo recomiendo también ese directo porque bueno, fue bonito, fue gracioso y la verdad es que fue un directo tierno, creo yo. Y bueno, después del directo cogí mi patinete, me fui por ahí a rodar y tontaco de mí, claro, como yo empecé a dominarlo ya me confié, saqué el móvil, me empecé a grabar y pillé un bache y piñazo que te crió. Así es que la lección está aprendida, si grabas no conduzcas, como casi decía el cantante ¿no? Si bebes no conduzcas, ¿cómo se llamaba el cantante? Ah, sí, Stevie Wonder. Si bebes no conduzcas. Pues eso, si grabas no conduzcas. Y es lo que me pasó. Pero bueno, son meros rasguños y espero pronto estar recuperado. Y bueno, después de este paréntesis os cuento el relato que os traigo hoy. La predicción. La predicción nos habla del destino y de la inevitabilidad del futuro. Y os voy a lanzar dos preguntas que me tendréis que responder al final del vídeo, el que quiera, por supuesto, porque yo aquí me despediré ahora. Las preguntas son: ¿creéis que realmente tenemos el control de nuestra vida? ¿Es posible escapar a un destino predeterminado? Al final del vídeo me contáis. Bueno, espero de verdad que os guste. Yo desde aquí, pues agradecidos a todo el mundo por el cariño que me dais. Mirar los enlaces porque el último vídeo que subí fue el de conexión literaria, tus zonas sagradas. Un vídeo lleno de enseñanzas que no ha tenido pues prácticamente visualizaciones. Así es que darle cariño, por favor, darle cariño, que es muy interesante. Y aquí os dejo con este precioso cuento. Un abrazo de luz, un beso súper fuerte y como siempre digo, sin más dilación, comencemos. La predicción. Capítulo 1. No lejos de Bolzano, a una altura moderada, como perdida en el bosque y apenas visible desde la carretera, se encuentra la pequeña propiedad del barón von Schottenegg. Un amigo que desde hace 10 años vive en Merano, donde trabaja como médico, y al que volví a encontrar allí en otoño, fue quien me presentó al barón, quien por entonces tenía 50 años y era un diletante en varias artes. Componía algunas piezas, era hábil tocando el violín y el piano, y tampoco se le daba mal dibujar. Pero lo que más seriamente se había dedicado desde época temprana era al teatro. Decían que de joven y bajo un nombre supuesto anduvo un par de años vagabundeando por pequeños escenarios del imperio. Bien por la constante oposición del padre, bien porque su talento fuera insuficiente o bien por falta de oportunidades,
El caso es que el barón había renunciado a aquella carrera lo suficientemente pronto como para poder entrar aún y sin demasiado retraso en la administración pública y seguir la profesión de sus antecesores, que durante 2 décadas desempeñó fielmente, aunque sin entusiasmo. Pero cuando con más de 40 años, justo después de la muerte de su padre, abandonó el cargo, se demostró con qué pasión seguía apegado al objeto de sus sueños juveniles. Mandó acondicionar la villa situada en la ladera del Gunznaberg y allí reunió, en especial durante las temporadas de verano y otoño, a un círculo cada vez mayor de damas y caballeros que se prestaban fácilmente como actores o para escenificar cuadros vivientes. Su mujer, que procedía de una vieja familia burguesa del Tirol y no mostraba verdadera simpatía por las cuestiones artísticas, aunque era inteligente y trataba a su marido con una cariñosa camaradería, contemplaba su afición con cierto desdén, si bien le trataba de manera tanto más complaciente cuanto el interés del varón favorecía sus propias inclinaciones sociales. El grupo que uno podía encontrarse en el castillo no resultaría lo suficientemente escogido a los ojos de los críticos más severos. Sin embargo, los invitados que por nacimiento y educación eran proclives a mostrar prejuicios de clase no se escandalizaban frente a la desenvoltura que reinaba en aquel círculo, y a través del arte que allí se practicaba parecía suficientemente justificada. Por lo demás, el buen nombre y la reputación de la pareja anfitriona alejaban cualquier posible sospecha de que allí las costumbres pudieran ser licenciosas. Entre otros muchos, de los cuales ya no me acuerdo, encontré en el castillo a un joven conde que era jefe del distrito de Innsbruck, a un oficial de cazadores de Riva, a un capitán del Estado Mayor con su mujer y su hija, a una cantante de ópera de Berlín, a un fabricante de licores de Bolzano con sus 2 hijos, al barón Medold, que acababa de llegar de un viaje alrededor del mundo, a un actor del Teatro Imperial jubilado, originario de Buckeburg, a una condesa viuda llamada Saima, que de muy joven había sido actriz, y a su hija, así como al pintor danés Petersen. En el castillo, propiamente dicho, vivían solo unos pocos invitados. Algunos se hospedaban en Bolzano, otros en una modesta pensión que se encontraba abajo en el cruce de caminos de donde partía una senda más estrecha que conducía hasta la propiedad. Pero la mayor parte de las veces todo el grupo se reunía allá arriba en las primeras horas de la tarde, haciendo ensayos hasta bien entrada la noche. En ocasiones, bajo la dirección del que en otro tiempo fuera actor del Teatro Imperial y de cuando en cuando bajo la del barón, que nunca actuaba. Al principio entre bromas y risas, y poco a poco cada vez con mayor seriedad hasta que se acercaba el día de la representación. Y dependiendo del clima, del humor, de los preparativos, teniendo en cuenta en la medida de lo posible el escenario en el que se desarrollaba la acción, el estreno tenía lugar bien en la explanada que lindaba con el bosque y se encontraba detrás del jardín del castillo, o bien en la sala de la planta baja, en la que se abrían 3 grandes ventanales en arco. Cuando visité por primera vez al barón, yo no tenía otro propósito que el de pasar una alegre jornada en un lugar nuevo y en compañía de gente nueva. Pero como ocurre a menudo cuando uno vagabundea sin objetivo y en completa libertad, y más a una edad en la que la juventud desaparece poco a poco sin que haya nada que a uno le obligue a volver a la patria, dejé que el barón me convenciera para quedarme más tiempo. Un día se convirtió en 2, en 3 y más. Y así, ante mi propio asombro, viví hasta entrado el otoño allá arriba, en el castillo, donde me prepararon un cuarto confortablemente equipado en una pequeña torre con vistas al valle. Esta primera estancia en el Gunznaberg, a pesar de todo el regocijo y el alboroto que reinaba a mi alrededor, será siempre para mí un recuerdo agradable y tranquilo, ya que con el resto de los invitados me relacioné solo fugazmente y porque además, animado por igual a la reflexión y al trabajo,
pasé una buena parte de mi tiempo dando solitarios paseos por el bosque. El hecho de que en una ocasión el varón, movido por la cortesía, hiciera representar una de mis obras, tampoco perturbó la paz de mi estancia, pues nadie se percató de mi condición de autor. Para mí, aquella noche suponía más bien una experiencia muy placentera, pues con aquella representación sobre el césped, al aire libre, se cumplía, tan tarde como inesperadamente, un modesto sueño de mis años juveniles. La alegre agitación del castillo remitía poco a poco. Las vacaciones de aquellos caballeros que desempeñaban alguna profesión, en su mayor parte, iban llegando a su fin, y sólo de cuando en cuando venía alguna visita de amigos que se habían establecido en los alrededores. Sólo entonces logré mantener una relación más estrecha con el varón, y en él encontré, para mi sorpresa, más modestia de la que suele ser propia en un diletante. En modo alguno se engañaba acerca de que lo que se llevaba a cabo en su castillo no era otra cosa que un género un tanto más elevado de juego de sociedad. Pero como a lo largo de su vida le había sido negada la posibilidad de entablar una relación duradera y seria con su amado arte, se conformaba con el resplandor que, como venido de remotas distancias, brillaba sobre el inofensivo teatro del castillo, y se alegraba además de que allí no se percibiera ni rastro de esa mezquindad que en todas partes trae consigo lo profesional. Durante uno de nuestros paseos, y sin que resultara inoportuno, expresó el deseo de ver representado en su escenario al aire libre una obra creada expresamente para aquel espacio inmenso y para su entorno natural. Esta observación se ajustaba hasta tal punto a un proyecto al que yo daba vueltas desde hacía algún tiempo que prometía al varón que cumpliría su deseo. Poco después, abandoné el castillo. Ya en los primeros días de la primavera siguiente, junto con unas amables palabras rememorando los hermosos días del otoño anterior, envié al varón una obra que podía responder perfectamente a los requisitos de la ocasión. Poco después llegó la respuesta, en la que el varón me daba las gracias y en la que, afectuoso, me invitaba a visitarle el próximo otoño. Pasé el verano en las montañas y en los primeros días de septiembre, cuando empezaba a refrescar, me marché al lago de Garda, sin darme cuenta de que me encontraba muy cerca del castillo del barón von Schottenegg. Sí, hoy me parece como si en aquella época me hubiera olvidado por completo del pequeño castillo y del trajín que allí tenía lugar. Pero el 8 de septiembre recibí una carta que el conde me había enviado a Viena. Expresaba una moderada extrañeza frente al hecho de que yo no hubiera dado señales de vida, y me comunicaba que el 9 de septiembre tendría lugar el estreno de la pequeña obra que yo le había enviado en primavera y al que en ningún caso podía faltar. El varón me prometía que disfrutaría en especial con los niños que participaban en la obra y a los que ahora ya no había forma de impedir que, fuera de los ensayos, corretearan de un lado a otro y jugaran en el césped con sus delicados trajes. El papel principal, me contaba en su carta, había recaído, tras una serie de casualidades, en su sobrino, el señor Franz von Humprecht, quien, como seguramente recordaría, el año anterior solo había actuado en 2 de los cuadros vivientes, pero que también como actor había demostrado poseer un sorprendente talento. Partí de viaje, llegué por la noche a Bolzano y el día de la representación me dirigí hacia el castillo, donde el varón y su mujer me recibieron con amabilidad. Tuve que saludar a otros conocidos, al actor del Teatro Imperial retirado, a la condesa Saima y a su hija, al señor von Humprecht y a su mujer, así como a la hija del guarda forestal, que a sus 14 años debía recitar el prólogo a mi obra. Para la tarde se esperaba a mucha gente y por la noche asistirían a la representación más de 100 espectadores, no solo invitados personales del varón,
sino también gente de la comarca a la que hoy, como ya venía sucediendo a menudo, se le permitía el libre acceso al teatro. Para esta ocasión habían contratado además a una pequeña orquesta, integrada por músicos profesionales de la de Bolzano y por algunos aficionados, orquesta que habría de ejecutar una obertura de Weber, además de una pieza para el entreacto, compuesta por el propio Barón. Durante la comida, el ambiente resultó muy animado. Tan solo el señor von Humprecht me pareció más callado que el resto. Al principio, apenas fui capaz de acordarme de él, y me llamó la atención que me mirara con mucha frecuencia. En ocasiones con simpatía, después de nuevo con cierta timidez, sin que una sola vez me dirigiera la palabra. Poco a poco, la expresión de su rostro me resultó más familiar, y de pronto recordé que el año anterior había aparecido en uno de los cuadros vivientes sentado ante un tablero de ajedrez con hábito de monje y los brazos acodados. Le pregunté si no me equivocaba. Mientras yo le hablaba, casi se turbó. El Barón respondió por él y después, sonriente, hizo una observación sobre el recién descubierto talento interpretativo de su sobrino. En aquel momento, el señor von Humprecht rió para sus adentros de un modo bastante extraño. Después me echó una mirada que parecía expresar una suerte de complicidad entre nosotros dos y que yo no supe explicarme del todo. Pero desde ese momento evitó volver a mirarme. Capítulo 2. Nada más terminar de comer, me retiré a mi habitación, y allí me encontraba de nuevo, ante la ventana abierta, como tantas otras veces el año anterior, disfrutando de la encantadora vista que se abría allá abajo sobre el valle que resplandecía al sol, y que justo a mis pies se extendía poco a poco, abriéndose por completo en lontananza para abarcar la ciudad y la campiña. Al cabo de un rato alguien llamó a la puerta. Entró el señor von Humprecht, se quedó parado en el umbral y con cierta timidez dijo: «Le ruego que me disculpe si le molesto». Después se acercó un poco más y continuó: «Pero tan pronto como me haya prestado un cuarto de hora de atención, de eso estoy seguro, considerará mi visita suficientemente disculpada». Invité al señor von Humprecht a tomar asiento. No hizo ningún caso y continuó hablando con vivacidad. «El caso es que de la forma más extraña me he convertido en su deudor y me siento obligado a darle las gracias. Como, claro está, a mí no se me ocurrió otra cosa sino que aquellas palabras del señor von Humprecht se referían a su papel como actor, y como, además, me parecieron excesivamente corteses, intenté declinarlas. Pero Humprecht me interrumpió enseguida. «¿No puede usted saber a qué me refería con mis palabras? ¿Puedo pedirle que me escuche?». Se sentó sobre el antepecho de la ventana, cruzó las piernas y, aparentando con evidente intención tanta tranquilidad como le fue posible, comenzó. «Ahora soy terrateniente, como tal vez ya sepa, pero en otro tiempo fui oficial. Y en aquella época, hace 10 años, hoy hace 10 años, me topé con la incomprensible aventura bajo cuya sombra, en cierta medida, he vivido hasta ahora y que hoy encontrará su remate gracias a usted, aunque sin su conocimiento ni su participación. Entre nosotros dos existe una conexión demoníaca que probablemente usted pueda explicar tan poco como yo mismo, aunque al menos debe conocer su existencia. Mi regimiento por entonces estaba acantonado en una aldea polaca de mala muerte. Como distracción, aparte del servicio, que no siempre resultaba lo bastante penoso, solo teníamos la bebida y el juego. Aparte de eso, uno contaba con la posibilidad de tener que quedarse allí durante años. Y no todos éramos capaces de sufrir con entereza aquella desesperante perspectiva. Uno de mis mejores amigos se pegó un tiro a los 3 meses de llegar allí. Otro camarada, hasta entonces el más gentil de los oficiales, empezó a convertirse de pronto en un rudo bebedor. Se volvió mal educado, colérico, además de irresponsable, y tuvo cierta disputa con un abogado, lo que le costó el cargo.
En cuanto al capitán de mi compañía, estaba casado, y no sé si con razón o no, se volvió tan celoso que un día arrojó a su mujer por la ventana. Inexplicablemente, ella salió ilesa. El hombre murió en el manicomio. Uno de nuestros cadetes, hasta entonces un joven muy agradable, aunque muy necio, se creyó de repente que entendía de filosofía. Estudió a Kant y a Hegel y se aprendió de memoria pasajes enteros de sus obras, tal y como los niños se aprenden la lección. Por lo que a mí se refiere, no hice más que aburrirme, y por cierto, que de un modo tan atroz que algunas tardes, cuando estaba tumbado en mi cama, temí volverme loco. Nuestro cuartel estaba fuera del pueblo, un poblachón formado por unas 30 chozas dispersas. La ciudad más próxima, por lo menos a 1 hora de distancia a caballo, era sucia, repugnante, apestosa, y estaba llena de judíos. Por fuerza, en ocasiones nos vimos obligados a tratar con ellos. El dueño del hotel era judío, el propietario del café y el zapatero también. Puede usted imaginar que nos comportábamos con ellos del modo más grosero posible. Nos sentíamos especialmente irritados contra este pueblo, porque un príncipe, destinado con el rango de mayor a nuestro regimiento, respondía al saludo de los judíos, no sé si como broma o por simpatía, con una cortesía exquisita. Además de que protegía de un modo deliberadamente llamativo al médico de nuestro regimiento, que resultaba obvio, era de ascendencia judía. Esto, como es natural, no se lo contaría, si no fuera porque precisamente esa manía del príncipe me puso en relación con el hombre que de manera tan misteriosa estaba llamado a establecer el nexo entre usted y yo. Era un prestidigitador, hijo de un comerciante judío de aguardiente de la vecina ciudad polaca. Siendo un muchacho, había ido a parar a un negocio en Lemberg, después a Viena, y en algún momento aprendió de alguien algunos juegos de manos. Siguió formándose a sí mismo, se apropió de todo tipo de trucos y poco a poco llegó hasta el extremo de poder vagar por el mundo presentándose con éxito en los teatros de variedades o en los clubes. En verano venía siempre a su ciudad natal para visitar a sus padres. Allí nunca aparecía en público, y así le vi por primera vez en la calle, donde al instante me llamó la atención su apariencia. Era un hombre bajo, enjuto y sin barba, que entonces debía de tener unos 30 años, vestido con una elegancia perfectamente ridícula, que en nada se ajustaba a la estación del año. Salía a pasear con una levita negra y un relamido sombrero de copa y vestía chaquetas del más soberbio brocado. Bajo un fuerte sol se ponía unos quevedos oscuros en la nariz. En una ocasión, tras la cena en el casino, nos encontrábamos unos 15 o 16 sentados como de costumbre a nuestra larga mesa. La noche era sofocante y las ventanas estaban abiertas. Algunos camaradas habían empezado a jugar. Otros se apoyaban en la ventana y charlaban. Otros bebían y fumaban en silencio. En aquel momento entró el sargento de guardia y anunció la llegada del prestidigitador. Y sin esperar más, el anunciado entró con decisión y en una ligera jerga nos dirigió unas palabras de introducción con las que agradeció el haber sido invitado. Al hacerlo, se volvió hacia el príncipe, que se acercó hacia él y que, claro está que tan solo para irritarnos, le tendió la mano. El prestidigitador lo tomó como algo natural y declaró que primero iba a mostrar algunos juegos de manos para más tarde hacer algunos números de magnetismo y quiromancia. Apenas había terminado de hablar cuando algunos de los nuestros, que estaban jugando a las cartas en una esquina, se dieron cuenta de que les faltaban algunas. Si bien a una señal del mago, regresaron volando por la ventana abierta. Los trucos que hizo a continuación nos entretuvieron mucho y sobrepasaron con creces todo lo que yo había visto hasta entonces en ese terreno. Aún más extraordinarios me parecieron los experimentos magnéticos que ejecutó después. No sin espanto, todos nosotros vimos cómo el cadete filósofo, sumido en el sueño y obedeciendo a una orden del nigromante, saltaba primero a través de la ventana, trepaba por el muro liso hasta el tejado, corría allá arriba pegado al borde por todo el cuadrado para acabar deslizándose hasta el patio.
Cuando de nuevo se encontró allí abajo, aún en trance, el coronel le dijo al mago: «Usted, si se hubiera roto el cuello, se lo aseguro, no habría salido usted con vida del cuartel». Nunca olvidaré la mirada llena de desprecio con la que, sin decir nada, el judío contestó a aquella advertencia. Después lentamente preguntó: «¿Debo leer en las líneas de su mano, señor coronel, cuándo abandonará usted el cuartel, vivo o muerto?». No sé lo que el coronel o nosotros habríamos contestado a aquella temeraria observación, pero nuestra disposición de ánimo era ya tan confusa y estábamos tan excitados que a ninguno le asombró que el coronel le tendiera la mano y que, imitando su jerga, exclamara: «Vamos, lea». Todo esto sucedía en el patio. El cadete seguía dormido y pegado a la pared con los brazos extendidos como un crucificado. El mago había agarrado la mano del coronel y estudiaba las líneas con atención. «¿Ves lo bastante, judío?», preguntó un alférez que estaba muy borracho. El aludido miró fugazmente a su alrededor y con seriedad afirmó: «Mi nombre artístico es Marco Polo». El príncipe le puso al judío la mano en el hombro y observó: «Mi amigo Marco Polo tiene una mirada penetrante». «¿Y bien, qué ve?», preguntó el coronel en tono más cortés. «¿Debo decirlo?», preguntó Marco Polo. «No podemos obligarle», opinó el príncipe. «Hable», gritó el coronel. «Preferiría no hacerlo», contestó Marco Polo. El coronel se rió a carcajadas. «Desembucha, no será tan grave, y si lo es, tampoco tiene por qué ser cierto». «Es muy grave», dijo el mago, «y también es cierto». Todos guardaron silencio. «¿Y bien?», preguntó el coronel. «No habrá usted de sufrir más a causa del frío», respondió Marco Polo. «¿Cómo?», gritó el coronel. «Así que por fin nuestro regimiento se traslada arriba». «Sobre el regimiento no leo nada, señor coronel. Solo veo que en otoño será usted un hombre muerto». El coronel se rió, pero los demás guardamos silencio. Se lo aseguro, a todos nosotros nos pareció como si en aquel momento el coronel estuviera marcado. De pronto, a propósito, uno se rió a carcajadas. Otros le imitaron y alegres y bulliciosos volvimos al casino. «Pues bien», gritó el coronel, «lo mío ya está. ¿Ningún otro caballero tiene curiosidad?». Alguien, como en broma, exclamó: «No, no queremos saber nada». Otro consideró de repente que por motivos religiosos había que estar en contra de aquella manera de predecir el futuro. Y un joven teniente aclaró con vehemencia que a los tipos como Marco Polo había que encerrarlos de por vida. Al príncipe le vi fumando en una esquina con uno de los veteranos y le oí decir: «¿Dónde empieza el milagro?». Entretanto me acerqué a Marco Polo, que ya se disponía a marcharse, y sin que nadie me oyera le dije: «Predígame a mí». Agarró mi mano maquinalmente. Después declaró: «Aquí se ve mal». Noté que la luz de los candiles comenzaban a vacilar y que las líneas de mi mano parecían estar temblando. «Venga fuera, señor teniente, al patio. Prefiero la luz de la luna». Sostuvo mi mano y yo le seguí al aire libre por la puerta abierta. De pronto se me ocurrió una extraña idea. «Escuche, Marco Polo», le dije, «si no puede usted hacer otra cosa que lo que acaba de revelarle al señor coronel, entonces mejor lo dejamos». El mago soltó mi mano sin más y sonrió. «El señor teniente tiene miedo». Me di la vuelta rápidamente para asegurarme de que nadie nos había oído, pero ya habíamos atravesado el portón del cuartel y nos encontrábamos en la carretera que conducía a la ciudad. «Me gustaría saber algo concreto», le dije. «Eso es, las palabras se pueden interpretar siempre de distinta manera». Marco Polo me miró. «¿Qué quiere el señor teniente? ¿Tal vez la imagen de su futura esposa?». «¿Puede usted?». Marco Polo encogió los hombros. «Podría ser, es posible. Pero no es eso lo que quiero», le interrumpí. «Me gustaría saber lo que va a ser de mí más adelante, por ejemplo, dentro de 10 años». Marco Polo sacudió la cabeza. «Eso no puedo decirlo,
pero tal vez pueda hacer otra cosa. ¿El qué? Podría mostrarle algún momento de su vida futura, señor teniente, como si fuera un cuadro. No le entendí de inmediato. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que por arte de magia puedo traer al mundo, a este paraje en el que ahora nos encontramos, un momento de su vida futura. ¿Cómo? El señor teniente no tiene más que decirme cuál. No lo comprendí del todo, pero tenía mucha curiosidad. Bien, dije. Si es usted capaz de hacer eso, entonces quiero ver lo que me ocurrirá el mismo día de hoy dentro de 10 años, en este mismo instante. ¿Me comprende usted, Marco Polo? Claro, señor teniente, respondió él y me miró fijamente. Y ya había desaparecido, pero también el cuartel que yo acababa de ver brillando a la luz de la luna. Se desvanecieron las pobres chozas, dispersas por la meseta e iluminadas por la luna, y me vi a mí mismo como se ve uno a veces en sueños. Me vi envejecido unos 10 años, con una cerrada barba morena, una cicatriz en la frente, tendido en unas parihuelas en mitad de una pradera. A mi lado, arrodillada, una hermosa mujer pelirroja cubriéndose el rostro con una mano. Un chico y una chica junto a mí. Al fondo, un oscuro bosque. Y cerca, 2 cazadores con antorchas. ¿Se asombra usted, no es cierto? ¡Se asombra usted! En efecto, estaba asombrado, pues lo que acababa de describirme era exactamente la escena con la que aquella misma noche, hacia las 10, se cerraba mi obra y en la que él debía hacer el papel del héroe moribundo. «Desconfía usted», continuó el señor von Humprecht, «y estoy lejos de tomárselo a mal, pero sus dudas van a desaparecer ahora mismo». Von Humprecht echó mano al bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre cerrado. «Por favor, mire lo que pone en el reverso». Leí en voz alta. «Cerrado ante notario el 4 de enero de 1859, para ser abierto el 9 de septiembre de 1868. Debajo aparecía el nombre de un notario de Viena, el doctor Artiner, al que yo conocía personalmente. «Es hoy», dijo von Humprecht. «Hoy han pasado justo 10 años desde la misteriosa aventura que me ocurrió con Marco Polo, que de este modo se resuelve sin aclararse, pues año tras año, como si un caprichoso destino jugara conmigo, las posibilidades de que aquella profecía se cumpliera fluctuaron de la manera más extraña. En ocasiones parecieron adquirir una amenazadora verosimilitud. Otras veces se disiparon, reducidas a la nada. Otras se convirtieron en una implacable certidumbre y de nuevo se alejaron revoloteando, aunque regresaron. Pero permítame que vuelva a mi exposición. La aparición en sí misma no duró más que un instante, pues del cuartel aún llegó a mis oídos la misma carcajada del alférez que yo había escuchado cuando apareció la visión. También Marco Polo volvía a estar de nuevo ante mí con una sonrisa en torno a los labios, de la que no puedo decir si era de dolor o de burla. Se quitó el sombrero y dijo: «Buenas noches, señor teniente, espero que haya quedado satisfecho». Se giró y avanzó lentamente por la carretera en dirección a la ciudad. Por lo demás, partió al día siguiente. Mi primer pensamiento cuando me dirigí de nuevo hacia el cuartel fue que debía de haberse tratado de una fantasmagoría que Marco Polo, tal vez con la colaboración de un asistente de incógnito, había sido capaz de provocar sirviéndose de algún espejismo. Cuando atravesé el patio, vi con horror que el cadete seguía contra el muro en la postura de un crucificado. Era evidente que se habían olvidado de él. A los demás los oí hablando y discutiendo de lo más excitados. Agarré al cadete del brazo. Se despertó de inmediato, sin que pareciera sorprendido en lo más mínimo, incluso cuando no fue capaz de explicarse la agitación en la que se encontraban todos los demás caballeros del regimiento. Yo mismo, con una suerte de encono, me mezclé enseguida en la exaltada, aunque huera conversación que habían provocado las excentricidades de las que acabábamos de ser testigos. Y por cierto que no hablé con más sensatez que los demás. De pronto, el coronel gritó: «Bien, señores míos, apuesto a que todavía llego a la próxima primavera. 45 contra 1. Y se volvió hacia uno de nuestros jefes, un alférez
que gozaba de cierta reputación como jugador y aficionado a las apuestas. ¿Nadie se anima? Aunque estaba claro que al aludido le costaba resistir la tentación, debió de parecerle indecoroso apostar por la muerte de su coronel con él mismo, de modo que, sonriendo, guardó silencio. Probablemente lo sintió, pues 2 semanas después, en la segunda mañana de las maniobras ordenadas por el emperador, nuestro coronel se cayó del caballo y murió en el acto. Entonces todos nosotros nos dimos cuenta de que no habíamos esperado otra cosa. Sin embargo, fue desde aquel momento cuando empecé a pensar con cierta inquietud en la profecía nocturna, de la que, movido por un singular recato, no había informado a nadie. Solo en Navidades, con motivo de un viaje de vacaciones a Viena, me confié a un camarada, un tal Friedrich von Uhland. Tal vez haya oído usted hablar de él. Escribió hermosos versos y murió muy joven. Pues bien, él fue quien junto conmigo trazó el croquis que encontrará en este sobre. Él era de la opinión de que estos casos no debían perderse para la ciencia, tanto si al final sus hipótesis se revelaban como verdaderas, como si resultaban ser falsas. Con él fui a visitar al doctor Artiner, ante cuyos ojos se cerró este sobre. Ha permanecido hasta ahora en el despacho del notario, y conforme a mis deseos, solo me fue entregado ayer. Debo reconocer que al principio, la seriedad con la que Uhland trató el asunto me disgustó un poco, pero, como no volví a verle y poco después murió, toda la historia empezó a parecerme ridícula. Sobre todo tenía claro que era por completo dueño de mi destino. Nada en el mundo podía obligarme a estar a las 10 de la noche del 9 de septiembre de 1868 tendido sobre unas parihuelas. Podía evitar los parajes boscosos y las praderas. Tampoco necesitaba casarme con una mujer pelirroja y tener hijos. Lo único a lo que quizá no podría escapar era a un accidente, tal vez un duelo, del que podía quedarme una cicatriz en la frente. De modo que al principio no me preocupé. Un año después de aquella predicción, me casé con la señorita von Heimsal, mi actual esposa. Poco después, dejé el servicio y me dediqué a la economía rural. Examiné una serie de pequeñas propiedades y, aunque suene gracioso, cuidé de que en aquellas posesiones no hubiera ninguna zona que pudiera parecerse a la pradera de aquel sueño, que así es como me gustaba denominar el contenido de aquella aparición. Estaba a punto de cerrar una compra, cuando mi mujer recibió una herencia, con la que nos tocó en suerte una propiedad en Carintia con mucha caza. Al recorrer por primera vez el nuevo dominio, llegué a una zona de praderas, que delimitada por un bosque y ligeramente en declive, me pareció que se asemejaba de manera extraña al lugar del que no me faltaban razones para mantenerme alejado. Me asusté un poco. A mi mujer no le había contado nada acerca de la profecía. Es tan supersticiosa que de haberlo confesado, sin duda le habría envenenado la vida hasta el día de hoy. Von Humprecht sonrió como liberado. Después prosiguió. De modo que, como es lógico, no podía participarle mis reservas. Sin embargo, me tranquilicé al considerar que en modo alguno estaba obligado a quedarme en la finca durante el mes de septiembre del año 1868. En 1860 tuvimos un hijo. Ya en su más tierna infancia creí descubrir en sus rasgos cierto parecido con los del muchacho del sueño. Tan pronto parecía desaparecer como volvía a manifestarse claramente. Y hoy puedo confesarme a mí mismo que el chico que esta noche estará junto a mí, cuando aparezca tendido en las parihuelas, se parece como una gota de agua a otra al muchacho de la aparición. No tengo ninguna hija. Sin embargo, hace 3 años resultó que la hermana viuda de mi mujer, que hasta entonces había vivido en América, murió dejando una hija. A instancias de mi mujer, atravesé el océano y fui a buscar a la niña para que se quedara en nuestra casa. En cuanto la vi, creí percibir que guardaba un enorme parecido con la del sueño. Se me pasó por la cabeza la idea de dejar a la niña en aquel país extraño, al cuidado de gente extraña.
Naturalmente, enseguida aparté aquella innoble ocurrencia de mi cabeza y la acogimos en nuestra casa. De nuevo me tranquilicé por completo, a pesar del creciente parecido de los niños con los de aquella profética aparición, pues me figuré que mi memoria podía engañarme en lo que se refería a los rostros de los niños del sueño. Mi vida discurrió durante una temporada en absoluta calma. Sí, había dejado casi por completo de pensar en la singular noche transcurrida en aquella aldea polaca, cuando hace 2 años una nueva advertencia del destino volvió a sacudirme de un modo que no le resultará difícil comprender. Hube de marcharme un par de meses y cuando regresé, mi mujer me salió al encuentro con el pelo teñido de rojo. Su parecido con la mujer del sueño, cuyo rostro yo no había visto, me pareció absoluto. Decidí ocultar mi sobresalto bajo una expresión de cólera. Sí, intencionadamente me puse cada vez más violento, pues de repente se me ocurrió algo que rayaba en la locura. Si me separaba de mi mujer y de los niños, todo el peligro se desvanecería y yo habría burlado al destino. Mi mujer lloró, cayó al suelo como fulminada, me pidió perdón y me explicó el motivo de aquel cambio. Hacía 1 año, con ocasión de un viaje a Múnich, en una galería de arte yo me había quedado especialmente extasiado ante un cuadro de una mujer pelirroja, y ya entonces ella concibió el plan de tratar de parecerse, en cuanto tuviera alguna oportunidad, a aquel retrato, de modo que se había hecho teñir el pelo. Como es lógico, le supliqué que lo antes posible volviera a dar a su cabello el color oscuro natural, y cuando lo hubo hecho, me pareció que todo volvía a ir bien. ¿Acaso no vi claramente que seguía teniendo mi destino en mis manos? ¿Es que todo lo que había ocurrido hasta entonces no podía explicarse por causas naturales? ¿No había otras 1000 propiedades con praderas y bosque y mujer y niños? Y aún faltaba lo único que tal vez podría asustar a un supersticioso. Hasta este invierno. La cicatriz que, como puede usted ver, ahora luce en mi frente. No soy un cobarde. Permítame que se lo diga. Siendo oficial, me dispararon 2 veces. Y también hace 8 años, en circunstancias verdaderamente peligrosas, poco después de casarme, cuando ya había abandonado el servicio. Pero cuando el año pasado, por un motivo ridículo, un saludo no muy cortés, un caballero me pidió explicaciones, preferí... Un Pretz enrojeció. Preferí disculparme. Como es natural, el asunto se resolvió de un modo del todo correcto, pero estoy seguro de que me habría dejado matar si no fuera porque me asaltó un miedo absurdo a que mi adversario me hiriera en la frente y a que el destino pudiera tener un nuevo as en la manga. Pero ve usted, no sirvió de nada. Ahí está la cicatriz. Y el instante en el que me hirieron ahí, probablemente sea en todos estos 10 años el que con mayor intensidad me llevó a ser consciente de mi indefensión. Fue durante este invierno, al anochecer. Viajaba con 2 o 3 personas, por completo desconocidas para mí, en el tren entre Klagenfurt y Villach. De pronto empiezan a temblar los cristales de las ventanas y yo siento un dolor en la frente, al tiempo que algo duro cae al suelo. Me toco primero en la zona en la que me duele. Está sangrando. Después me agacho rápidamente y del suelo levanto una piedra afilada. La gente de mi compartimiento se ha puesto en pie. ¿Ha ocurrido algo?, pregunta uno. Se dan cuenta de que estoy sangrando y me prestan ayuda. Pero un caballero, le veo perfectamente, se ha quedado en una esquina, como caído hacia atrás. En la siguiente parada traen agua. El médico de la estación me pone un vendaje provisional, pero naturalmente no temo morir como consecuencia de esa herida. Sé que se convertirá en una cicatriz. Se ha entablado una conversación. Se preguntan si ha sido un atentado o si tan solo se ha tratado de una vulgar chiquillada. El caballero del rincón guarda silencio, con la mirada fija ante él. Yo me bajo en Villach. De pronto, ese hombre está a mi lado y me dice: «Era para mí». Y antes de que yo pueda responder, antes de que pueda recuperarme, ha desaparecido. Nunca he logrado averiguar quién era. Tal vez sufriera manía persecutoria, o quizá fuera alguien
que con razón se creía acosado por un marido ultrajado o por un hermano, alguien a quien probablemente yo había salvado la vida, porque la cicatriz me estaba destinada a mí. ¿Cómo saberlo? Tras un par de semanas, lucía en mi frente en el mismo lugar en el que yo la vi en aquel sueño. Cada vez me resultaba más claro que me hallaba en una lucha desigual con un poder desconocido y burlón, y con creciente inquietud esperé el día en el que lo último debía cumplirse. En primavera recibimos la invitación de mi tío. Estaba resuelto a no aceptarla, pues, sin que me hubiera venido a la memoria una clara imagen, me pareció que era posible que precisamente en sus tierras se encontrara el infame paraje. Pero mi mujer no habría entendido que rechazara la invitación, de modo que me decidí a venir aquí con ella y con los niños a principios de julio, con la firme intención de abandonar el castillo lo más pronto posible y continuar mi viaje hacia el sur, a Venecia o a Lido. Durante uno de los primeros días, tras nuestra llegada, se habló de su obra. Mi tío se refirió a los pequeños papeles que en ella había para los niños y me rogó que permitiera que mis hijos actuaran. No tenía nada que objetar. Se había acordado que el papel del héroe lo desempeñaría un actor profesional. Sin embargo, al cabo de unos días me embargó el miedo a caer gravemente enfermo y no poder escapar de aquí, de modo que una noche manifesté que a la mañana siguiente me proponía abandonar el castillo por unos días para ir a tomar baños de mar. Tuve que prometer que estaría de vuelta a principios de septiembre. Esa misma noche llegó una carta del actor que por alguna razón insignificante declinaba el papel que le había ofrecido el barón. Mi tío estaba muy disgustado. Me pidió que leyera la obra. Tal vez yo pudiera indicarle a alguno de nuestros conocidos que fuera apto para interpretar el papel. Así que me llevé la obra a mi habitación y la leí. Ahora trate usted de imaginar cómo me sentí cuando llegué al final y encontré allí descrita, palabra por palabra, la escena que a mí me había sido profetizada para el 9 de septiembre de este año. No podía esperar hasta la mañana para decirle a mi tío que yo mismo quería hacer aquel papel. Temía que pudiera poner reparos, pues desde que leí la obra me pareció que estaba a salvo, y que si me negaba la posibilidad de desempeñar un papel en su obra, quedaría de nuevo a merced de aquella fuerza desconocida. Mi tío se mostró enseguida de acuerdo y desde entonces todo siguió su curso normal. Desde hace unas semanas ensayamos todos los días. He pasado ya unas 15 o 20 veces por el trance que me espera hoy. Estoy tendido en las parihuelas. La joven condesa Saima, con su hermoso cabello rojo, arrodillada ante mí, cubriéndose el rostro con las manos, y los niños a mi lado. Mientras decía estas palabras, mis ojos recayeron en el sobre que seguía sellado sobre la mesa. Humprecht sonrió. «Es cierto, aún le debo la prueba», dijo, y abrió el sello. Afloró un papel doblado. Humprecht lo desplegó y lo extendió sobre la mesa. Ante mí había un plano de situación de la escena final de la obra. Era perfecto, como si lo hubiera trazado yo mismo. El foro y los laterales estaban dibujados esquemáticamente y en ellos aparecía la siguiente indicación: bosque. Aproximadamente en el centro del plano había una línea con una figura masculina sobre la que ponía parihuelas, y junto a las demás figuras, con pequeñas letras escritas con tinta roja, mujer pelirroja, chico, chica, portador de antorcha, hombre con las manos levantadas. Me volví hacia el señor von Humprecht. «¿Qué significa esto de hombre con las manos levantadas?» «Eso», contestó él titubeando, «casi lo había olvidado. Con esa figura ocurrió lo siguiente. En aquella aparición había también, iluminado por las antorchas, un hombre mayor, totalmente calvo, bien afeitado, con gafas, un chal de color verde oscuro en torno al cuello, las manos levantadas y los ojos muy abiertos». Esta vez me quedé desconcertado. Permanecimos un rato en silencio. Después, muy inquieto, le pregunté: «En el fondo, ¿usted qué piensa? ¿Quién podría ser?» «Supongo», contestó Humprecht con calma, «que alguno de los espectadores, tal vez alguien del personal de servicio de mi tío.
o uno de los campesinos que al final de la obra se pusiera muy nervioso y se lanzara al escenario. Aunque tal vez el destino quiera que por una de esas casualidades que a mí en realidad ya no me sorprenden, alguien que se haya escapado del manicomio venga corriendo hacia el escenario en el preciso instante en el que yo esté tendido sobre las parihuelas. Sacudí la cabeza. ¿Cómo ha dicho usted? ¿Calvo? ¿Con gafas? ¿Y con un chal verde? Ahora todo este asunto me parece aún más extraño que antes. De hecho, en un principio tuve intención de que esa figura, el hombre que usted vio entonces, apareciera en mi obra, aunque después renuncié a ello. Era el padre enajenado de la mujer, del que se habla en la primera escena y que al final debía precipitarse sobre el escenario. Pero, ¿y el chal y las gafas? Eso podría habérselo puesto el actor por su propia voluntad, ¿no cree? Es posible. Nos interrumpieron. La señora von Humprecht mandaba llamar a su esposo porque quería hablar con él antes de la representación. Y él se despidió. Yo me quedé allí aún durante un rato y observé atentamente el plano de situación que el señor von Humprecht había dejado sobre la mesa. Capítulo 3. Pronto me dirigí al lugar en el que iba a tener lugar la representación. Estaba detrás del castillo, separado del edificio por unos agradables jardines rematados con setos bajos. Habían colocado allí unas 10 hileras de largos bancos de madera. El suelo en las filas delanteras estaba cubierto con una alfombra de color rojo oscuro. Delante de la primera se veían unos atriles y unas sillas. No había cortina. La separación de la escena con respecto a los espectadores quedaba indicada por 2 altos abetos laterales. A la derecha crecía un arbusto silvestre, tras el cual había una cómoda butaca invisible para los espectadores y destinada al apuntador. A la izquierda el espacio aparecía despejado, permitiendo así que la vista se abriera al valle. El fondo de la escena estaba formado por altos árboles, muy pegados unos a otros, tan solo en el centro. Y a la izquierda de las sombras surgían algunos estrechos caminos. Más allá en el bosque, en un pequeño claro artificial, habían colocado una mesa y unas sillas donde los actores debían esperar su entrada. Se habían preocupado de la iluminación, disponiendo a modo de bastidores, junto a la zona de los espectadores y de la escena, altos y viejos candelabros de iglesia con enormes velones. Tras el arbusto de la derecha, al aire libre, se encontraba la zona reservada al atrezo. Allí, entre otros pequeños instrumentos necesarios para la representación, estaban las parihuelas sobre las que el señor von Humprecht debía morir al final de la obra. Cuando caminaba por la pradera, las vi suavemente iluminadas por el sol poniente. Como es natural, había estado reflexionando sobre la historia del señor von Humprecht. En un principio no me pareció imposible que perteneciera a la categoría de los embusteros patológicos, que sometidos a alguna contrariedad, preparan durante largo tiempo una mistificación con el fin de hacérselos interesantes. Incluso me pareció verosímil que la firma del notario hubiera sido falsificada y que von Humprecht hubiera puesto al corriente a otras personas para llevar a cabo el asunto de forma coordinada. Lo que me planteó especiales dudas fue el desconocido con las manos levantadas, con el que Humprecht podía haberse puesto perfectamente de acuerdo. Pero mis vacilaciones quedaban ante todo rebatidas por el papel que aquel hombre desempeñaba en mi primer proyecto, papel que nadie podía conocer, y en especial por la favorable impresión que el señor von Humprecht me había causado. Aun siendo todo su informe tan increíble, tan espantoso, algo en mi interior reclamaba el derecho a poder creer en él. Podía tratarse de la insensata vanidad de sentirme el ejecutor de una voluntad superior a la nuestra. Entretanto, a mi alrededor se había producido cierta agitación. Del castillo salieron los sirvientes, encendieron los velones. Gentes de los alrededores, algunos en traje de campesino,
subían lentamente por la colina y con humilde actitud se quedaban de pie junto a los bancos. Pronto apareció la señora de la casa con algunos caballeros y algunas damas que tomaron asientos sin ningún recato. Me uní a ellos y charlé con algunos conocidos del año anterior. Aparecieron los miembros de la orquesta y se dirigieron a sus puestos. El conjunto era inusualmente nutrido. Había 2 violines, un cello, una viola, un contrabajo, una flauta y un oboe. De inmediato empezaron a tocar, es evidente que como anticipo, una obertura de Weber. Delante del todo, cerca de la orquesta, vi a un viejo campesino calvo que, enrollado en torno al cuello, llevaba una especie de pañuelo oscuro. Tal vez aquel hombre fuera el indicado por el destino, pensé, y más tarde sacaría unas gafas, se volvería loco y correría hacia el escenario. La luz del día había desaparecido por completo. Los altos velones vacilaban un tanto, pues se había levantado un ligero viento. Tras el arbusto se produjo cierto movimiento. Por caminos ocultos, los intérpretes se habían aproximado al escenario. Solo entonces pensé en los otros, en los que también tenían que actuar, y se me ocurrió que no había visto a nadie más que al señor von Humprecht, a sus niños y a la hija del guarda forestal. En aquel momento oí la fuerte voz del director de escena y la risa de la joven condesa Saima. Los bancos estaban todos ocupados. El varón, sentado en una de las primeras filas, hablaba con la condesa. La orquesta empezó a tocar. Después salió a escena la hija del guarda forestal y recitó el prólogo, que servía de introducción a la obra. El argumento era el siguiente. El destino de un hombre que, embargado por una repentina nostalgia de aventura y lejanías, abandona a los suyos sin despedirse y que en el transcurso de un día experimenta tanto dolor y tanta adversidad que decide volver antes de que la mujer y los hijos le echen de menos. Pero un último percance en el camino de regreso, cerca de la puerta de su casa, acaba con su asesinato, de modo que solo moribundo puede saludar a los que ha abandonado, que se encuentran cara a cara con su vida y con su muerte como el más inextricable de los enigmas. La representación había comenzado. Damas y caballeros recitaban apaciblemente su papel. Me gustó la sencillez con que se exponían los hechos, y al principio no volví a pensar en lo que el señor von Humprecht me había contado. Tras el primer acto, la orquesta volvió a tocar, aunque nadie escuchaba. Tan animada era la charla en los bancos. Yo mismo no estaba sentado, sino de pie en la parte de la izquierda, donde el camino se hundía sin obstáculos en el valle. Comenzó el segundo acto. El viento era algo más fuerte, y la vacilante iluminación contribuyó no poco al efecto de la obra. De nuevo desaparecieron los actores por el bosque y la orquesta los sustituyó. En aquel momento mis ojos recayeron de modo por completo casual en el flautista, que llevaba gafas y estaba bien afeitado, aunque tenía largos cabellos blancos y no se le veía ningún chal. Terminó la ejecución de la orquesta y los intérpretes volvieron a salir a escena. Entonces noté que el flautista, que había dejado el instrumento ante él, en el atril, se llevaba la mano al bolsillo, sacaba un largo chal de color verde y se lo enrollaba en torno al cuello. Me sentí impresionado en grado sumo. Un segundo después apareció el señor von Humprecht. Vi cómo su mirada, en cuanto percibió el chal de color verde, no podía despegarse del flautista y cómo, durante un instante, él se quedaba paralizado, aunque recuperó las fuerzas con rapidez y siguió recitando su papel impertérrito. A un joven vestido con sencillez que se encontraba a mi lado, le pregunté si conocía al flautista. Por él supe que era un maestro de escuela de Kaltern. La representación seguía. Se acercaba el final. Los 2 niños, tal y como estaba escrito, erraban por el escenario. Del bosque llegaban ruidos, cada vez más próximos. Se oyeron gritos, llamadas. No vino mal que el viento fuera cada vez más intenso y que las ramas se movieran. Al fin trajeron al señor von Humprecht en su papel de aventurero moribundo tendido sobre las parihuelas. Los 2 niños se precipitaron hacia allí.
Los portadores de antorchas se quedaron a un lado, inmóviles. La mujer entró después que los demás y, con la mirada descompuesta por el miedo, se echó de rodillas junto al asesinado, quien quiso volver a mover los labios, trató de levantarse, pero, como estaba escrito en el papel, ya no fue capaz de hacerlo. De pronto vino un tremendo golpe de viento, con el que las antorchas amenazaron con apagarse. Veo como uno de los miembros de la orquesta pega un salto. El flautista, para mi sorpresa, es calvo. Se le ha volado la peluca. Con las manos levantadas, el flotante chal de color verde en torno al cuello se lanza sobre el escenario. Sin querer, vuelvo los ojos hacia Humprecht. Su mirada está fija, como arrebatada, y dirigida hacia el hombre. Quiere decir algo, pero es evidente que no puede. Se deja caer. Muchos creen aún que todo esto forma parte de la obra. Yo mismo no estoy seguro de cómo interpretar el que, de nuevo, von Humprecht se haya dejado caer sobre las parihuelas. Entretanto, el hombre, aun en pos de su peluca, ha rebasado ya la escena y desaparece en el bosque. Humprecht no se levanta. Un nuevo golpe de viento hace que una de las dos antorchas se apague. Algunas personas en la primera fila se inquietan. Oigo la voz del varón. ¡Silencio! ¡Silencio! Vuelve a haber calma. Ya no sopla el viento. Pero Humprecht sigue tendido, sin mover siquiera los labios. La condesa Saima grita. Como es natural, la gente cree que también esto forma parte de la obra, pero yo me abro paso entre ellos, me lanzo sobre el escenario, oigo cómo el desconcierto crece detrás de mí. La gente se levanta, algunos me siguen, las parihuelas están rodeadas. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Le quito a uno de los portadores la antorcha de la mano, ilumino el rostro del yaciente. Le sacudo, le rasgo el jubón. Entretanto, el médico ha llegado junto a mí. Ausculta el corazón de Humprecht, le toma el pulso, ruega que todo el mundo se aparte, susurra unas palabras al oído del varón. La mujer del hombre que yace en las parihuelas se ha abierto paso, grita, se arroja sobre su marido. Los niños están allí como anonadados, no pueden entenderlo. Nadie quiere creer lo que ha ocurrido y, sin embargo, ya unos se lo cuentan a otros. Y un minuto después, lo saben todos los de alrededor, que el señor von Humprecht ha muerto de repente, tendido sobre las parihuelas en las que le traían. Yo mismo corrí aquella misma noche valle abajo, sacudido por el espanto. Una extraordinaria sensación de horror me impidió decidirme a volver a pisar el castillo. Con el barón hablé al día siguiente en Bolzano. Allí le conté la historia de Humprecht, tal y como él me la había contado a mí. El barón no quiso creerla. Eché mano a mi cartera y le mostré el misterioso papel. Me miró extrañado, lleno de angustia, y me lo devolvió. Estaba en blanco, sin nada escrito, sin ningún dibujo. He intentado dar con Marco Polo, pero lo único que he podido averiguar acerca de él es que hace 3 años hizo su última aparición pública en Hamburgo en un cabaret de mala nota. Pero lo que resulta más inexplicable de todo este incomprensible suceso es el hecho de que al maestro de escuela, que corrió entonces con las manos levantadas en pos de su peluca y que desapareció en el bosque, nadie haya vuelto a verle jamás y que ni siquiera se haya encontrado su cadáver. Epílogo del editor. No conocí en persona al autor del informe precedente. Fue en su época un escritor bastante conocido, aunque prácticamente olvidado cuando, cerca ya de los 60, murió hace 10 años. Toda su herencia fue a parar, sin una disposición especial, al amigo de juventud de Merano citado en estas páginas. A su vez, un médico con el que durante mi estancia en Merano el pasado invierno conversé sobre todo tipo de oscuras cuestiones, en especial sobre espiritismo, telequinesia y sobre el arte de la predicción, me entregó para su publicación el manuscrito aquí reproducido. Me gustaría considerar su contenido como una mera invención, si no fuera porque el médico, como se desprende también del informe, asistió a la representación descrita al final y su extraño desenlace y conoció personalmente al maestro de escuela que desapareció de modo tan misterioso.
Por lo que se refiere al mago Marco Polo, recuerdo muy bien durante un veraneo junto al Wörthersee, siendo yo muy joven, haber visto su nombre impreso en un cartel. Se me quedó en la memoria porque justo por aquella época estaba a punto de leer los relatos de las travesías del célebre viajero del mismo nombre. 1902.